Arrancamos una nueva temporada de resultados en el canal y te traemos una acción de semiconductores muy seguida por todos los suscriptores. Y esta es AMD, una de las compañías de semiconductores más grande en toda la bolsa. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video conocerás su último reporte de ganancias, gráfico y cuál es su precio objetivo. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una compañía que no la ha pasado muy bien en el último año. Esto a pesar de que sus competidores se han más que duplicado en bolsa. Y hablamos de las acciones de AMD. La empresa pudo cumplir con las estimaciones tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 7.700 millones, un 24% más que el año anterior. Su CEO indicó que el 2024 fue un año transformador para AMD, ya que obtuvieron ingresos anuales récord y un sólido crecimiento de las ganancias, destacando que los ingresos por centros de datos casi se han duplicado gracias a la adopción del procesador EPYC y a los aceleradores AMD Instinct. Su EPS fue de 1,9 por acción. Su CFO destacó que han acelerado la expansión de las ganancias al tiempo que han invertido agresivamente en IA e innovaciones para posicionarse para el crecimiento a largo plazo y la creación de valor. Pasemos con algunos datos claves de las acciones de AMD. Su margen bruto fue del 51% y el margen operativo del 11%. En los ingresos por centros de datos, que ha sido el segmento líder de la empresa, gracias a la demanda de sus unidades de procesamiento gráfico para inteligencia artificial, fueron de 3.900 millones, un 69% más que el año anterior. Ahora pasemos con lo que causó la caída en las acciones de AMD. Y este fue el comentario por parte de su CEO, mencionando que las ventas de sus chips, aceleradores de IA, en la primera mitad del 2025 serían aproximadamente iguales a las de la segunda mitad del 2024, asustando a los inversores que esperaban que el crecimiento siguiera aumentando para la primera mitad del 2025. AMD también brindó su guía para el siguiente trimestre, donde esperan ingresos de 7.100 millones y un margen bruto del 54%. Antes de pasar con el análisis gráfico, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. En lo que va del año, AMD lleva una caída del 10%. En el gráfico, AMD se encuentra en la parte baja de un canal bajista, con un recorrido hasta la parte alta bastante interesante, del 37%. Si fuera a entrar en una posición, la primera entrada no la veo mal en este momento, considerando que es una empresa de un sector en pleno crecimiento y que está tocando soportes técnicos importantes. Y la segunda la realizaría cerca de los 95,43. El MACD se encuentra bajista y el RSI en terreno de sobreventa. Según Morningstar, AMD tiene un fair value de unos $160 por acción. En otras métricas, AMD tiene un price sales de 6,83, inferior a su media de 5 años, y un forward pair interesante de 23,13, lo que nos indica que se espera un fuerte aumento en los beneficios. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. Actualmente los analistas le dan a AMD una calificación de compra con un precio objetivo de 147,42. Quiero saber en los comentarios qué te parece AMD. ¿Será que la llevas en cartera? Te comparto mis opiniones sobre las acciones de AMD en 2025. La empresa se encuentra intentando luchar con el fuerte dominio que tiene Nvidia de cara a los chips de centros de datos utilizados para los complejos desarrollos de IA. No olvidemos que Nvidia posee la mayor parte de los envíos de unidades de GPU para servidores a nivel mundial, con casi el 89% del mercado. Sin embargo, en la llamada de ganancias, la CEO de AMD mencionó que para este 2025 se espera un crecimiento de doble dígito, tanto para los ingresos como para los beneficios, impulsados principalmente por sus ventas del segmento de centros de datos, lo que sube un poco el ánimo en los inversores de AMD. Otro punto que hay que seguir de cerca ahora es la entrada de nuevas IA,
con costos mucho más bajos, lo que ya vimos hace tan solo unas semanas atrás, a medida que DeepSeek de China demostró su capacidad de producir resultados a un costo menor y alterar potencialmente el panorama de la inversión en infraestructuras de IA. Como sé que quieres saber más sobre esta caída, te dejo un video completo explicándote qué es DeepSeek y por qué hizo caer el mercado en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.